Vamos a leer los primeros 5 versículos, que es como la introducción del pasaje. Así que vamos a leer del versículo 1 al 5. Dice así, como título tiene las artimañas de la ramera. Dice, Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, llama a tu parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña de palabras salameras. Amén. Amén. Le invito a que cierre sus ojos. Eterno Dios, buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta hora que nos permite, mi Dios amado, poder estar y meditar en tu palabra. Dios eterno, de toda gracia, rogamos que tu Santo Espíritu sea con nosotros para poder meditar en ella, atesorarla, guardarla y luego poner por práctica los consejos, mi Dios amado, prácticos que tú nos quieres enseñar hoy día a través de tu palabra. Padre Celestial, rogamos tu bendición, que tu nombre sea glorificado y que tu iglesia sea edificada en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos avanzando en este libro de Proverbios, donde de a poquito va demostrando la sabiduría y notamos que los consejos no andan por rodeo. Por ejemplo, el versículo 5. O sea, el capítulo 5 no se anda con rodeo en cuanto al consejo, que muchas veces es casi tabú dentro de los cultos, dentro de los pastores, de la enseñanza sobre esto tan delicado que es a los jóvenes. Es como decir, no le hable esto a los jóvenes porque le puede abrir los ojos. No sabe nada, no sabe nada el ojito que abren en el colegio antiguamente cuando ya la revista del amigo. Cuando lleva la revista del amigo del conejito, los medio ojos que abrían. Entonces, creo que todavía estamos en cierto, como en cierta burbuja, mirando por el lado noble, amable, por el lado más sincero. Creo que los pastores no quieren llevarse más peso de lo que ya tienen. Porque saben que eso, entrar en esa área chica, técnicamente ya es cacho. Porque van a hablar, van a venir preguntas, le van a venir situaciones, le van a venir padres a favor o en contra, le van a venir situaciones de hijos, de hijos de los hermanos. Entonces, para evitarse todo eso, mejor no tocar, no mover el gallinero. Entonces, vamos hablando, por ejemplo, el libro de Proverbios, ya hemos visto algunas amonestaciones. El capítulo 2 nos habla de la mujer extraña, que nos dice el capítulo 2, versículo 16, la mujer extraña, que también nos dice que en el mismo capítulo, en el versículo 18, que su fin es de muerte o se inclina hacia la muerte. Luego nos habla más ampliamente de esta mujer en el capítulo 5, la mujer extraña, que la describe como una mujer atractiva al principio, pero su final es totalmente amargo. Y el pecado, por eso el pecado nos seduce el pecado. Porque el pecado es atractivo y en el momento nos hace sentir bien. En el momento nos hace sentir bien, que estamos actuando bien, que no va a haber consecuencias. Y otra ilusión que genera el pecado en nosotros es que nunca vamos a ser pillados. A lo mejor nuestro pecado puede salir muy tarde, como pasó la semana pasada con un X pastor que llevaba 6 años. Entonces a lo mejor el primer año estaba temeroso, el segundo año, nadie se está dando cuenta, tercer año, cuarto, quinto, pero al sexto año ya salió toda luz, salió a pedir perdón, pero salió a pedir perdón porque lo pillaron, porque si no estaríamos celebrando el séptimo año, y así sucesivamente. Entonces, el pecado nos hace esa ilusión de que no nos va a pillar, o que si no nos han pillado o no tenemos consecuencias inmediatas, quiere decir que estamos bien, que no es pecado, que no estamos actuando mal. Porque ¿cuál es el pensamiento o la idiosincrasia general, tanto creyente como no creyente? Aquel que hace algo malo, Dios lo tiene que castigar inmediatamente.
Si no, pregúntenle a los amigos de Job. Tú hiciste algo malo, tú tuviste un pecado, por eso Dios te está castigando. O el ciego de nacimiento, que los discípulos le dijeron, ¿quién pecó, este o los padres? Para que naciera ciego. Entonces la idiosincrasia de nosotros es que cuando nos pasa algo malo, repentino, Dios te está castigando por algún pecado, por alguna maldad. Entonces, y obviamente, la otra arista de esa idiosincrasia es que si no me está castigando, si no tengo castigo, quiere decir que estoy bien, que no estoy haciendo nada malo. Esa es la otra arista de la idiosincrasia. Pero no es así. Incluso pueden pasar muchos, más de 6 años, que nuestro pecado no sale a la luz. Y muchas veces sale cuando ya estamos muertos. Y eso ha sido humanamente ha sido los mejores funerales. Porque ahí nos enteramos de todas las cosas. Por ejemplo, hablábamos con los pastores que él contaba testimonio de que un pastor falleció y los hijos le dijeron, en el funeral uno de los hijos dijo, qué bueno saber que al hombre que estamos enterrando fue un pastor para ustedes. Bueno saber, me alegra el corazón, los muchos testimonios que ustedes hablaron de mi padre, fue un pastor, fue un guía, fue un amigo, fue todo eso. Pero lamentablemente para mí no fue nada de eso. Fue un papá que nunca estuvo en la casa. Eso fue triste. Y a nosotros también nos tocó cuando falleció el pastor de allá de Vallenar. ¿Te acordás de lo que dijo el hijo? El hijo dijo, por fin voy a saber con exactitud dónde está mi papá. Y esos son mensajes dolorosos, que lamentablemente a los que están vivos los ayuda a recapacitar, pero los que están muertos no. Pero eso y ahí también lo analizamos bajo una idiosincrasia antigua, que el pastor era llamado a la iglesia, y se entregaba a la iglesia, y era todo a la iglesia, y a la iglesia. Entonces, pero el pecado y la maldad y lo que nosotros hacemos algún día nos va a alcanzar siempre. Algún día. Y sigue aquí el capítulo 5, hablamos de que nos profundiza más, enseña en esta mujer extraña que sus labios destilan miel, que su mensaje es delicioso, pero su final es totalmente amargo. Y el capítulo 6 habla de la consecuencia del adulterio, que fue mencionado nuevamente como un tropiezo, pero un tropiezo del descuidado, de aquel que descuida su camino, de aquel que es ocioso, que es perezoso. Por eso primero, antes de hablar del adulterio, el hombre, el padre, le dice a su hijo, y le enseña, dice, mira las hormigas que son trabajadoras. Y después le habla del adulterio. Entonces, hay consecuencias. Estas cosas no aparecen de la noche a la mañana. Entonces vemos aquí otra introducción en el capítulo 7, del versículo 1 al 5, que nos dice que el buen consejo que nos da alguien, aunque sea un excelente consejo, no sirve de mucho si nosotros, o aquel que lo oye, no lo pone en práctica. Pero aún así sigue siendo un buen consejo. Infructuoso para aquel que no puso en práctica, engañoso, pero un buen consejo al fin y al cabo. Ahora aquí, en el versículo 4, sobre todo en este pasaje, y creo que con el capítulo 8, donde se habla sobre la sabiduría, 8 y 9, y se habla de la sabiduría como una mujer, en femenino. Entonces aquí se agarran algunos, como Linei de Fon, Jonathan Mesa, y toda esa pavada, de esa manga, de que Dios es mujer, o tiene pecho, o Dios madre, o toda esa estupidez. Pero aquí lo que está haciendo es un contraste literario gramatical. Eso yo lo aprendí cuando estaba estudiando este pasaje, porque yo para gramática soy pésimo. Pero es un contraste que hace el escritor, o aquel que le está dando el consejo. ¿Por qué razón? ¿Cómo él refleja el mal? Como una mujer. Y dice,
la artimaña de la ramera como una mujer. Entonces pone énfasis y en contraparte, en contraposición de la balanza, de que la sabiduría, para hacer contraparte a la mujer ramera, la sabiduría tú búscala y dile tú eres mi hermana, o a la inteligencia llámale tu parienta, para hacer este equilibrio de la analogía que está haciendo aquí el escritor, por así llamarlo, el sabio, que le está dando los consejos al hijo, de decirle, hay una mujer que te lleva al mal, pero al mismo sentido hay otra mujer que te lleva al bien. Hay una mujer que te lleva a la perdición, aunque el principio sea dulce, pero te va a llevar a la perdición. Y hay otra mujer que te lleva a la salvación, aunque el principio sea doloroso. Entonces, hay un juego en este sentido, el tema gramatical, pero no es para levantar una teología de decirle a Dios Madre, o que Dios tiene senos, o que hay una deidad para que la Trinidad no sea tan machista. Es una estupidez. A Dios le plació encarnarse en hombre, como a la segunda persona en hombre, ¿y qué le vamos a hacer nosotros? No, es que no fue así. ¿Y cómo fue entonces? Jesús nació y fue hombre, punto. Dios quiso establecer o fortalecer el tema machista, para nada. A él le plació hacerlo así y chao, y se acabó el tema. Pero andar buscando pelea por pelea o situaciones o conflictos por donde no hay, ¿para qué? Luego que del versículo 1 al 5 nos muestran una introducción donde nos dice nuevamente el padre o la madre le dice al hijo, escucha con atención, mira mis consejos, busca la sabiduría. Luego vemos un desarrollo como dramático, digno de una teleserie o de un video, un corto, de cómo esta mujer ramera seduce a la persona. Y aquí primero nos hace la advertencia y luego nos presenta a la víctima. Ni tan víctima tampoco, pero nos presenta a la víctima. El versículo 6 dice, porque estaba yo en la ventana de mi casa, ¿quién está hablando aquí? La mujer ramera. Mirando por las rejas, vi entre los simples, distinguí entre los muchachos a un joven falto de entendimiento. Algunos dirán acá, que a lo mejor se está refiriendo a alguien que era medio pavo, medio tontito. No, lo que está diciendo aquí es un joven que nosotros coloquialmente lo clasificamos en esa etapa, que está en la edad del pavo. Y lo hacemos muy jocoso, que no, sí, déjalo nomás, si está en la edad del pavo este cabrón. Pero lo que está hablando ahí es que este muchacho, algunas traducciones le dicen imprudente, otra, por ejemplo, la lenguaje actual dice un muchacho, un joven imprudente. La traducción viviente dice a uno en particular que le faltaba sentido común. La traducción viviente. La NBI dice, y observé a uno de ellos falto de juicio. Biblia al día también dice falto de juicio. Para la Biblia del pueblo dice joven falto de juicio. De las Américas, falto de juicio. 1909, un muchacho falto de entendimiento. Y así podríamos estar todo el día. Otro de la versión Reina Valera 1995, un joven falto de sensatez. Entonces está hablando de alguien, de un muchacho que a lo mejor puede tener los conocimientos o la familia le puede dar las herramientas necesarias para llevar un buen vivir, pero aún así este chiquillo no toma para sí la recomendación o los consejos de su padre. ¿Para qué? Para encaminarse en el camino. Porque ¿cuál es el primer error o el gran error de nuestra juventud? Cuando digo de nuestra juventud, no estoy hablando de la época, sino que de todo ser humano que ha pisado la faz de la tierra y va a pisar la faz de la tierra y pase por la juventud, ¿cuál es el error que todos cometen? Exacto.
Creen que se la saben todas. Y por ende no toman atención a los consejos de los sabios. Y de los sabios estamos hablando no de aquellos que son con un nivel espiritual muy alto, sino de aquellos que han aprendido de la lección de la vida, que la vida le ha enseñado ese camino. Entonces, aquí vemos la víctima. ¿Cuál es la víctima? ¿Dónde busca esta persona? ¿A quién busca? ¿Cuál es la característica, la cualidad de esta persona? Dice, y distinguí entre los muchachos. O sea, no estaba él solo. No era el único, había mucho más. Pero dentro de ellos resaltaba este hombre que le faltaba sentido común, como decía una traducción. Y dice, del cual pasaba por la calle junto a la esquina donde ella vivía y caminaba hacia su casa a la tarde del día cuando ya oscurecía. O sea, este chiquillo, porque era falta de entendimiento, estaba buscando el peligro. ¿Por qué razón? Tenemos la víctima y tenemos algunos atenuantes. Él transitaba por ese lugar donde él sabía dónde estaba el peligro. Y pasaba a la hora tarde, noche, donde aún más el peligro y la sensación de que no va a pasar nada es más atenuante. Y dice, en versículo 9, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Ahí andaba este chiquillo. ¿Y qué tenía que andar haciendo este cabro por allá? Nada, si era insensato, si era falto de entendimiento, si era ocioso. Luego, tenemos la característica aquí de la cazadora, por así decirlo. Ojo, que aquí, del versículo 10 al 20, al 17, nos presentan de que la cazadora, y así el pecado, envuelve todos los sentidos del muchacho. Por ejemplo, del versículo 10 al 12, nos presenta las características de esta mujer. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y disimulo en el corazón, bullanguera y revoltosa, sus pies no pueden parar en la casa. Unas veces está en la calle, otras veces en la plaza. Entonces esta mujer o el pecado es astuto. Es de, como dicen el Escoa, tiene ficha. Los caneros dicen, este tiene prontuario, este sabe, tiene calle. Entonces, por ende, sabe ocupar la artimaña. La primera artimaña que ocupó para enganchar fue la vista. Dice, con atravío de ramera y disimulo en el corazón. O sea, lo atrajo, lo sedujo. Porque el hombre, humanamente el hombre, entra en su pasión por la vista. Le puede decir muchas cosas bonitas al oído, muchas cosas preciosas. Pero se va a acordar de el 1%. Pero por la vista, eso no se le va a sacar nunca más de la cabeza. Entonces esta mujer, ¿qué es lo que hizo primero? Lo sedujo con la vista. El pecado a nosotros nos seduce, nos atrae y sabe cuál es nuestro defecto. Del versículo 13 al 20 vemos la táctica que esta mujer ocupa. Y aquí estamos hablando de esta mujer, porque el pasaje nos habla de esta mujer, pero aquí en general estamos hablando del pecado, del enemigo, cómo él trabaja para que nosotros caigamos en la tentación, que siempre vamos a ser tentados por uno u otro medio, que vamos a ser tentados. Y el otro día vi un video por ahí que me encontró mucho sentido, pero no lo pude encontrar, pero sé el nombre del pastor que lo dijo, que antiguamente, cuando en la juventud, el diablo se encarga de que los matrimonios caigan en pecado de adulterio y que sientan atracción por otra persona que no es su pareja. El diablo se encarga de eso. Pero ya entrado y madurado ese matrimonio, ¿qué es lo que hace el diablo? Cambia de estrategia. ¿De cuál sentido? De que ya no sienta apetito o atracción por su propia pareja.
Y se citaba al proverbio, el proverbio 7, el proverbio 5, que dice, alégrate de la mujer de tu juventud. ¿Se acuerda que leímos ese pasaje? Capítulo 5, busquémoslo. Versículo 18, capítulo 5, versículo 8. Dice, bendito tu manantial y gózate la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Y este pastor lo hablaba, obviamente lo hablaba para los dos lados, hombre y mujer, pero decía eso, el enemigo también se encarga de eso. Y matrimonios cristianos tengan cuidado. Y él hablaba, y yo también lo confirmo, es diabólico, él dijo con esa palabra, es diabólico que un matrimonio cristiano duerma en cama separada. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y terminó el video, y después me puse a hacer otra cosa, y después no lo pude encontrar nunca más. ¿Ya? Entonces, debemos tener cuidado de cómo el diablo ocupa sus manicas, sus trucos, sus estrategias para jugar en contra de nosotros. Del 13 al 20 tenemos esto. Primero ocupó la vista, luego el tacto. ¿Qué dice el 13? Lo agarró y lo besó. Como este cabro es tonto de entendimiento y es pavo y no tiene calle, quedó enganchado al tiro. Vio, y ese vio que no era tan inalcanzable, sino que esta mina la agarró y lo besó, quedó embobado. Y dice, con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido hoy y he pagado mis votos. Tocó el tacto, lo agarró, lo besó, le tocó el gusto, ya tenemos 3 de 5 sentidos, y le dice, por tanto, descaradamente dijo que había pagado los atributos, los votos, y dice, por tanto he salido a encontrarte, buscándote diligentemente tu rostro y te he hallado. ¡Qué mentira más grande! Po! Estaba casando a cualquiera. Po. Sí, el versículo 7 nos dice, y distinguí entre los muchachos a un joven de falta de entendimiento. Pero como el otro, me estáis buscando a mí, ¿en serio me querí? Entonces le dice, por tanto, he salido a encontrarte y buscándote diligentemente, tu rostro te he hallado. Engañó el otro sentido, el oído. ¿Cuántos de esos están engañados hoy por hoy por el oído que le predican o le dicen lo que ellos quieren escuchar? ¿Cuántos han sido engañados por eso y siguen engañados por eso? ¿Y cuántos otros han sido destruidos por una mala predicación, por una mala enseñanza? Y luego esta mujer sigue, versículo 16 dice, he adornado mi cama con colchas recamadas con cocodrilos, con cordoncillos, muchas gracias, cordoncillos de Egipto, he perfumado mi alcoba con mirra, aloes y canela. Y aquí ya engatusó el quinto sentido, el olfato. Le dice, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, gocémonos de la delicia del placer, porque mi marido no está en casa. Caches, te estaba buscando a ti. Oh, ven, aprovechemos que mi marido no está en casa. Mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, se llevó la bolsa de dinero y hasta la luna llena no volverá a casa. Ya que lo engatusó, ya que lo envolvió en toda su mentira para saciar su propio deseo, esta mujer ramera, la mujer engañosa, la mujer extraña, ya claro, ya lo tenía embobado. Le entró por la vista, dejó que la tocara, dejó que le gustara, le dijo palabras que él quería desear, y con el olfato ya lo engatusó. Y aprovechando que su marido estaba lejos. Y aquí vuelvo al inicio, que muchas veces nosotros pensamos que nuestro pecado, va lejos, entonces no nos va a pillar. Nadie se va a enterar. Entonces nosotros pensamos o creemos que nuestro pecado nunca va a quedar a la luz.
En los pecados que todos nosotros hagamos, mis hermanos, un día van a salir a la luz. Pero por ese breve instante que salgan a la luz, también van a ser perdonados por nuestro Señor. En el día, en el día cuando nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Donde nosotros vamos a decir, sí, somos culpables de todo eso. Y Dios Padre va a decir, pero tú hiciste esto, sí, soy culpable. Y Jesús va a decir, pero yo lo perdoné, yo morí por él. En ese breve instante, todo va a ser olvidado. Pero hasta el día de hoy, nuestro pecado nos va a alcanzar, mis hermanos. Y el final, dice el versículo 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se precipita hacia el lazo, y no sabe que es contra vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Así es el pecado, mis hermanos. Así es la insensatez. Y estos consejos de vida nosotros debemos tener cuidado en todo. Son consejos prácticos para nuestro día a día. El fin es ese, la muerte. El necio va como el ave hacia el lazo y no se da cuenta de que va a traspasar su corazón ese dolor. Tengamos misericordia en nosotros, que pidámosle cada día. Dice su palabra que mire, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Esto no quiere decir, hermano, que nosotros no vamos a caer nunca, sí, pero tratemos de evitar andar en lugares resbaladizos. Tratemos de evitar andar en lugares oscuros, tratemos de evitar andar en lugares donde sea tentativo para nosotros y más próximo para caer. Cuidemos nuestro testimonio. Nuestro testimonio es nuestro mayor capital, nuestro mayor respaldo para poder predicar. Podemos no saber qué es lo que son las terminologías teológicas, podemos no saber cuáles son los concilios que se realizaron, podemos saber muchas cosas de la Biblia, pero aquellas cosas que sí sabemos, pongámoslas por práctica y seamos sabios en ello. Y luego termina el epílogo. El epílogo empieza a repetir prácticamente los 5 primeros versículos del capítulo 7. ¿Qué dice? El versículo 1. Leamos el versículo 1 al 5. Dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora conmigo tus mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelo en las tablas de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, llama a la parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extranjera, de las palabras salameras. Y el versículo 24, ¿qué es lo que dice? Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparten de tu corazón hacia sus caminos. No te extravíes por sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, aún los más robustos han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. ¿Qué está diciendo acá? Mejores que tú, más fuerte, más sabio, más escachado, más vivo, han caído. Así que no haga que tú te vas a soportar, tú vas a resistir, no. Aún los más robustos han sido muertos por ella. Aún los más fuertes han sido muertos por ella. Entonces, para terminar, 3 puntos. No descuidemos nuestro corazón. No descuidemos nuestro corazón. Segundo, guardemos distancia del pecado. No seamos lesos. No seamos arrogantes, no seamos altivos, corramos, guardemos distancia del camino del pecado. Y tercero, consideremos las consecuencias. Consideremos las consecuencias de nuestras decisiones. Amén. Bien,
Le invito a que nos pongamos de pie y oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Dios eterno, por el consejo de tu palabra hoy en día. Ayúdanos a ser prudentes y no ser como ese joven falto de entendimiento o sin sentido común. Ayúdanos, mi Dios amado, a resistir, Padre Celestial, y a ser precavido en cuanto a la tentación y al pecado. Gracias te damos por la advertencia. Gracias te damos, Padre Celestial, por el consejo que tú nos das en este día, en esta hora. A través de Jesús, nuestro Salvador. Amén.